hacia abajo y la tercera figura 90 grados y viene quedando la punta del lado derecho. Si ya le encontramos esta lógica, entonces ¿cuál es la respuesta correcta? Pues sería esta la figura. Sería mover 90 grados antihorario la última figura que quedara con la punta superior derecha y esa sería la respuesta correcta. En otro ejemplo también nos vamos a encontrar este tipo de preguntas. Descubre la figura que sigue. Aquí podemos ver tres diferentes puntos donde vemos un alvéolo o círculo pintado de rojo en diferentes posturas. Pero también podemos ver que se traslada el punto rojo y que al final desaparece un punto blanco. A continuación notamos que la bolita roja va avanzando de lugar, como se pueden percatar. En la primera figura está en la posición número 1, y luego en la posición número 2 y después en la posición número 3 y así consecutivamente. Pero también vamos viendo que va desapareciendo el alvéolo o círculo último. Entonces, ya que detectamos estas dos lógicas del problema que se nos está presentando, podemos detectar que la respuesta entonces es la siguiente, es decir, el círculo que está pintado de rojo es el número 4, porque el anterior era el número 3, entonces el siguiente punto pintado de rojo es el número 4, y omitimos el último círculo, porque vimos que desde el principio se empezaron a omitir los círculos finales. También vamos a encontrar algunos problemas como este, y de este tipo van a haber mucho más ejemplos. Encuentra la figura que falta. Para este tipo de problemas debemos primero que nada reconocer las figuras que aparecen en cada fila o columna y luego ver cuántas veces aparecen y cómo se relacionan entre ellas. Aparentemente nosotros las vemos y no le encontramos una lógica de momento. Pero si empezamos a analizar, ya sea de manera vertical u horizontal, podemos encontrarle una lógica. Podemos nosotros ver que en cada fila aparecen triángulos, círculos y hexágonos. En cada una de estas figuras aparecen dos veces, una dentro de la otra. Y una figura, si pueden observar de manera horizontal, nos podemos dar cuenta que en la primera línea está la figura y la interior es diferente al exterior. En las tres ocasiones, en la primera es un triángulo con un círculo adentro, en la segunda línea es un círculo con un hexágono adentro y en la tercera línea es un hexágono con un triángulo adentro. Pero luego si observamos la segunda línea, nos damos cuenta que las tres figuras tienen la misma figura adentro, es decir, un hexágono con un hexágono adentro, un triángulo con un triángulo adentro, un círculo con un círculo adentro. Entonces ahí ya le vamos hallando la lógica para poder encontrar la respuesta correcta. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la figura que falta? Si nosotros observamos aquí nos damos cuenta que está un círculo con un triángulo. En la segunda está un hexágono con un círculo adentro. ¿Qué figura nos falta? Pues el triángulo con el hexágono adentro. Y esa sería la respuesta correcta. Ahora a continuación vamos a ver lo que es la secuencia de Fibonacci. Puede ser, recuerden que todos estos ejemplos nosotros nos estamos basando en el examen que se aplicó en el 2013. Y puede ser que en este examen se lo pregunten o venga algún tipo de pregunta basada en la secuencia. Lo que vamos a explicar aquí es cómo se elabora la secuencia de Fibonacci. Esta secuencia se genera sumando dos números consecutivos para obtener el siguiente y así sucesivamente. Vamos a iniciar con el primer ejemplo. Siempre tenemos que recordar que la secuencia de Fibonacci inicia con el número 1. Ese es el proceso siempre por el que va a iniciar. Luego, la secuencia hay que sumarle el número anterior, que en este caso el número anterior al número 1 es el número 0. Entonces, ponemos 1 más 0 es igual a 1.
Y ese 1 es el segundo número de la secuencia de Fibonacci, ¿sí? Luego, entonces, ya tenemos los primeros dos números. Para sacar el tercer número es el siguiente número, el número 1 más el número anterior, que viene siendo 1 más 1, 2, y ese viene siendo el tercer número de la secuencia de Fibonacci. Si le damos al siguiente número, entonces sería el 2 sumado más el 1, nos da un resultado de 3, y ya tenemos el consecutivo. Luego sumamos 3 más 2 y nos da un 5, y es el siguiente número. Y luego ya podemos sumar el número 5 más el número 3, que nos da un 8, y es el siguiente número. Y así nos vamos a ir consecutivamente. Recuerden que la secuencia de Fibonacci es infinita, por lo tanto no tiene un tope. Y si a ustedes les piden sacar los primeros 10 o 15 números de la secuencia de Fibonacci, esta es la lógica que representa para sacar. A continuación veremos algunos ejemplos de lo que son las secuencias numéricas. Se nos van a presentar ejemplos de este tipo. Por ejemplo, averigua cómo continúa la sucesión de los números enteros que se nos indican a continuación. Como ustedes pueden observar, nos dan una secuencia de números y nos dejan 3 espacios libres para que nosotros pongamos cuál es la respuesta correcta. Yo les recomiendo que cuando empiecen a responder lo que son secuencias numéricas, no se pongan nerviosos. Todos tienen lógica, solo es cuestión de encontrar el punto exacto y de entender la lógica para encontrar la respuesta correcta. Como ustedes pueden observar, aquí en la regla de formación solamente es sumar 50. ¿Por qué? Porque ellos nos están dando 1050, a continuación 1100. Y el tercer número que nos dan es 1150 y luego las 3 opciones. Por lo tanto, si nosotros sumamos 50, nos va a dar las respuestas 1200, 1250, 1300 y concuerda perfectamente con el número que ellos mismos nos están brindando para finalizar la secuencia, que es 1350. Esta es una secuencia sencilla de resolver. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es un poco, pudiera pensarse más compleja, pero también es sencilla de responder. Solo es cuestión de entender la base de la pregunta. La pregunta dice así: hallar los dos términos que continúan, es decir, ¿qué sigue a partir del A5, punto y coma 62? Si se fijan bien en la base, nos dice hallar los dos términos. Es decir, el alfabético y el numérico. Nos está pidiendo dos respuestas. Pero la base también nos está indicando que podemos hacer esto de manera distinta. Resolver primero el alfabético y en segundo lugar el numérico, o primero el numérico y luego el alfabético. Sería mucho más fácil entender la secuencia si la dividimos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir ahorita únicamente los números y nos olvidamos de la secuencia alfabética para que sea mucho más fácil. Aquí tenemos los puros números. Tenemos el 2, el 8, el 20, el 38 y el 62. Y la pregunta es, ¿qué número sigue? Primero que nada tenemos que analizar qué diferencia o qué lógica le encontramos al 2 y al 8. Nosotros sabemos que entre el 2 y el 8 hay 6 números de diferencia. Luego encontramos que entre el 8 y el 20 hay 12 números de diferencia. ¿Qué significa? Que entonces 6 más 6 nos da el 12. Entonces quiere decir que aquí nuestro número base va a ser el 6. Es el que nos va a ayudar a que encontremos la respuesta correcta. Si al 12 le sumamos 6 números, nos va a dar 18, que es el resultado, que es lo que nos une al 20 con el 38. Y así nos vamos sucesivamente hasta llegar al número 30. 24 más 6 nos da el número 30. ¿Por qué vamos a llegar hasta ahí? Porque es el último número que nos dan, el 62. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Sumar el 62 más el 30.
y el total que nos da es 92. Por lo tanto, ya encontramos la respuesta numérica, el 92. Ahora hay que encontrar la respuesta alfabética. Aquí ya tenemos lo que son la secuencia alfabética. Quitamos los números, es más fácil resolverla de esta manera. Si se fijan, ya aparece el a exponencial 1, a exponencial 2, hasta el número 5. Entonces es evidente que el que continúa es el A6, ¿sí? Entonces ya tenemos la respuesta alfabética, a exponencial 6. Por lo tanto, nuestra respuesta completa de la secuencia numérica que nos preguntan es a exponencial 6, punto y coma, 92. Esa sería nuestra respuesta correcta. Bien, continuando con esta serie de estrategias y consejos para que ustedes presenten de manera satisfactoria este examen de ingreso al sistema, ahora a continuación, en el marco de las áreas de habilidades intelectuales de la subárea de comprensión lectora, se les presenta algunos tips o consejos en el área o en el tema de tipos de texto. Continuamos. Muy bien, los tipos de texto. Antes de continuar, quiero mencionar que existe una gran diversidad en las tipologías de texto. Por ejemplo, las que vamos a ver, en algunas es de Ana María Kaufman y Marilena Rodríguez, y de algunos otros autores que también ustedes podrán revisar de manera particular y puntual, como la tipología de Carlos Lomas, Daniel Casani, María Teresa Serafini, entre otros autores que manejan ciertos rasgos específicos. Aquí veremos los más comunes. ¿Qué es un texto? Un texto es la unidad máxima de comunicación y transmite un mensaje completo. Todo texto es un enunciado o conjunto de enunciados con sentido unitario, producido con una intención comunicativa en un contexto específico y con una determinada organización sintáctica. Ponemos énfasis en la parte de organización sintáctica. Recuerden que estos tips también están encaminados a desglosar el reactivo, no tanto al dominio del contenido, sino vamos a poner énfasis en esa pequeña estrategia que nos permita entender el reactivo y poderlo contestar. Muy bien, los tipos de texto según esta autora Ana María Kaufman y Marilena Rodríguez son 7. Número 1 son textos literarios, los cuales están compuestos, entre otros, por cuento, novela, obra de teatro, poema. Los textos periodísticos, los cuales están compuestos por noticia, artículo de opinión, reportaje, entrevista. Los textos de información científica, como la definición, nota de enciclopedia, informe de experimentos, monografía, biografía y el relato histórico. En cuanto a los textos instruccionales, están la receta y el instructivo. Por parte de los textos epistolares, pues la carta, la solicitud. Textos humorísticos, la historieta y finalmente los textos publicitarios como el aviso, el folleto y el cartel. Existen otras tipologías, como la que a continuación vamos a mencionar, según tipos de texto, según su prosa base. Muy bien, según la prosa de base, recuerden que un texto, en este caso, existen nada más dos tipos de escritura, o escribimos en prosa o escribimos en verso, son los únicos dos posibles formas de escritura. Bueno, aquí pondremos énfasis en la prosa base. Según esta autora, María Teresa Serafini, en su libro Cómo redactar un tema, plantea la posibilidad de llegar a una clasificación de los géneros textuales según se dé la aparición de ellos de los distintos tipos de prosa. Por ejemplo, en el caso de la descripción, se presentan objetos, personas, lugares, sentimientos, utilizados los detalles concretos. La descripción pone en evidencia la percepción que tiene el autor a través de sus 5 sentidos.
Recuerden que en la descripción utilizamos nosotros una serie de adjetivos calificativos sobre todo. Si es alto, si es bajo. En la narración es una prosa que presenta una historia, expone un suceso o una serie de hechos. En la exposición es una prosa que presenta y explica ideas, sujetos y argumentos. Bien, continuando con esta autora, sigue mencionando que en una prosa se presentan hechos, razonamientos, problemas, de acuerdo a una opinión. Según esta autora, estos tipos de prosas se pueden encontrar en diferentes medidas en cada texto y elabora un cuadro para determinar la distribución predominante de esas prosas de base en algunos géneros textuales. Por ejemplo, es frecuente encontrar una prosa de base argumentativa en una editorial, en un ensayo, una prosa de base descriptiva en una autobiografía y una crónica. ¿Qué es lo que está diciendo la autora y los otros autores? Recuerden que no hay una clasificación única. Y recuerden también un principio en ciencia: toda clasificación es arbitraria, de manera tal que un texto narrativo también puede ser encontrado en un texto periodístico, un texto argumentativo puede estar también encontrado en otras clasificaciones de texto, de manera tal de que ahorita en las siguientes tablas espero que nos puedan ayudar algunos puntos para identificar el tipo de texto. En la narración, definitivamente, puedes contar una historia real o imaginaria. En la descripción, los rasgos, creo que ahí serían los rasgos o las partes de una persona, animal o objeto. En el diálogo, reproducen una conversación que mantienen entre sí dos o más interlocutores. En la exposición, explicación de un tema. En la argumentación, defienden una opinión mediante la presentación de argumentos o razones a su favor. En lo que tiene que ver con coloquios y debates, intercambio de impresiones sobre un tema entre varios participantes de forma oral. Como nota aclaratoria, recuerden que la narración, la descripción y el diálogo son tipos textuales básicos. La exposición y la argumentación constituyen también tipos de texto, mientras que el coloquio y el debate son textos orales. En la siguiente tabla comparativa, quiero poner o que pongamos énfasis en los modelos y el tipo de lenguaje, que es lo que nos va a ayudar a desglosar. En el caso de los tipos de texto, recuerden que vamos a ser evaluados con una serie de 21 reactivos de esa área, dentro de habilidades intelectuales, la tipología de textos. Y nos puede ser muy útil encontrar aquí el tipo de lenguaje. Por ejemplo, en el texto narrativo, ¿sí? En el texto narrativo, bueno, ¿cuáles son el tipo de lenguaje que debemos poner atención? Ok, tiene que ver con verbos de acción, ¿sí? ¿Cuáles son algunos modelos o textos en los cuales lo podemos encontrar? Pues en la novela, en los cuentos, en las noticias. En el caso del texto descriptivo, pues el tipo de lenguaje tiene que ver con adjetivos, como ya lo mencioné anteriormente. Adjetivos básicamente del tipo calificativo. En el caso del texto dialogado, el tipo de lenguaje que podemos nosotros puntualizar y ver en el reactivo tiene que ver con las acotaciones, los guiones, las comillas. En el texto expositivo sería el lenguaje claro y directo, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de texto? Libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias. Y finalmente tenemos el texto argumentativo, en el cual tiene que ver con verbos que expresen opinión. ¿Dónde lo encontramos? Pues básicamente artículos de opinión, críticas de prensa. Sería la tabla comparativa de los diferentes tipos de texto. Espero que les haya servido y recuerden que nosotros estamos enfocándonos en una estrategia para que ustedes comprendan el reactivo. El dominio de contenidos ustedes lo tendrán en los siguientes módulos. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación vamos a ver algunas estrategias para la resolución de exámenes de oposición. En estas estrategias vamos a ver el antes, el durante y el después de presentar un examen.
Primero vamos a iniciar con el antes del examen. Antes del examen es un error muy común por el nivel de estrés y de nervios que se maneja a la hora de que nos van a evaluar, que no pongamos atención a las instrucciones que se nos están dando ni verbalmente y tampoco leamos las instrucciones correctamente. Por lo tanto, una instrucción que les damos es que pongan mucha atención a las instrucciones verbales de la persona que les está aplicando el examen. Si llegara a haber alguna duda, nosotros les recomendamos que lean 2, 3, 4 veces las instrucciones, las veces que ustedes consideren sean necesarias, hasta que logren el entendimiento al 100% de lo que se les está preguntando. También es muy común que por el mismo nervio y estrés que se maneja al momento de que nos evalúen, nosotros queramos responder inmediatamente la pregunta. Y esto a veces nos impide y nos bloquea de saber cuál es la respuesta correcta. Incluso muchas de las ocasiones llegamos a pensar que ninguna de las opciones que se nos está presentando es la respuesta correcta. Tenemos que estar muy tranquilos y saber que existe una respuesta correcta de las 4 opciones que nos están dando. Solo tenemos que saber encontrarla, estar tranquilos y encontrarle la lógica a la pregunta que se nos está haciendo. Durante el examen. Durante el examen, esto es un tip que es muy importante. Tal vez pareciera un poco de más que se los dijéramos, pero mantener una postura erguida durante el examen los va a ayudar a que durante la hora, 2 horas o 3 horas que estén presentando el examen, no tengan un cansancio corporal. Muchas de las veces nos encorvamos al estar sentados y eso nos va a provocar que después de 40 minutos o 1 hora nos empiece a doler la espalda o nos incomode el estar sentados. En cambio, si mantenemos una postura erguida, nos va a ayudar a que podamos durar más tiempo sentados presentando el examen y que esta incomodidad no nos vaya a perjudicar a la hora de estar analizando las preguntas o leyendo las instrucciones de lo que se nos está pidiendo. Otro tip que nosotros les podemos dar es que se haga una revisión previa al examen. Cuando les entreguen el examen, no se apresuren inmediatamente a contestarlo. Esto es algo muy común, que luego quieres llegar y contestar inmediatamente el examen. Nosotros les recomendamos que mejor primero revisen el examen que se les está dando, familiarícense con él, conózcanlo, incluso si pueden ver las primeras páginas para que ustedes vayan viendo en qué sentido va ese examen. No se apresuren, el examen está diseñado para que ustedes lo puedan contestar en tiempo. Claro está que tienen un tiempo definido, pero también se les está dando un tiempo para que analicen las preguntas. Así que no se apresuren a tratar de contestar, porque luego esto puede influir en las instrucciones y ustedes pueden creer que la instrucción es una cuando la verdadera instrucción es otra. Y aunque conozcan la respuesta correcta, van a contestar mal y a la hora de hacer una revisión van a salir perjudicados en su evaluación.